Cuando pensamos en las grandes historias de la humanidad, a menudo se nos olvida un personaje principal, uno que siempre está ahí, la Tierra. El suelo, las montañas, los ríos, no son solo un fondo de pantalla, son una fuerza activa que moldea a la gente y muchas veces define su destino. Y en ningún lugar es esto más evidente que en la tierra de Abraham y Jesús. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. La idea de que el lugar donde vivimos nos forma es algo que todos entendemos, ¿no? Pero vamos a analizarla a través de una de las historias más influyentes del mundo. Una que está total y completamente ligada a un pedacito de tierra muy específico. Para entender bien esta conexión, vamos a seguir un camino de 5 pasos. Empezaremos con la promesa de una tierra, luego exploraremos sus 4 caras geográficas, veremos cómo esa geografía moldeó a su gente, entenderemos por qué era una encrucijada de imperios y finalmente cerraremos con la idea de que ese escenario nunca cambia. Muy bien, empecemos por el principio. El punto de partida de toda esta historia no es una idea abstracta, no es una filosofía. Es algo mucho más concreto, la promesa de un lugar físico, de tierra que se puede pisar. Esta promesa que se le hace a Abraham es literalmente la piedra angular de todo. Desde el mismísimo comienzo se crea un lazo que parece inseparable entre un pueblo y un territorio. Y ojo, no es una tierra cualquiera, es esta tierra, una que se puede ver con los propios ojos, una prometida para siempre. Y aquí hay una palabra clave, suelo. Para los antiguos israelitas, esto no era una metáfora de un paraíso espiritual, para nada. Era la promesa de un lugar real donde vivir, donde cultivar, en contraste directo con los cielos, que eran de los dioses e inalcanzables, o el mar, que se veía como un lugar de caos y peligro. Y aquí es donde vemos por qué esa promesa era tan pero tan poderosa. El contraste lo es todo. Por un lado, la imagen idílica de una tierra que emana leche y miel, un lugar de abundancia. Y por el otro, el recuerdo de Egipto, una tierra de servidumbre, de trabajo forzado. La geografía, en este caso, es la diferencia literal entre la libertad y la esclavitud. Ok, ya entendimos la importancia de la tierra. Ahora veamos cómo es esta tierra. Y es que es un lugar increíblemente pequeño, pero que tiene una diversidad geográfica, dramática es la palabra. Y su estructura es fascinante. Fíjense, como se ve en este mapa, la Tierra está como cortada en 4 franjas verticales, que van de norte a sur. Entender esta división es la clave para todo lo demás, porque cada franja es un mundo completamente diferente, que obliga a un estilo de vida distinto. A ver, repasemos estas 4 zonas. Primero, la llanura de la costa, fértil, pegada al Mediterráneo. Justo al lado, la cordillera montañosa, la espina dorsal del país, súper aislada. Luego, la increíble depresión del Valle del Jordán, con un clima casi tropical. Y finalmente, más al este, las mesetas altas y secas de Transjordania. Son 4 mundos distintos pegados uno al otro. Esta diversidad es la que va a definir a su gente. Y claro, toda esta diversidad geográfica no es solo un dato curioso para un libro de texto, tuvo consecuencias directas, muy reales, en cómo se desarrollaron culturas y mentalidades muy diferentes dentro de un mismo pueblo. La tierra, literalmente, los esculpió. El ejemplo más claro de esto es la diferencia entre el norte y el sur. Comparemos Galilea con Judea. Galilea, al norte, con sus llanuras fértiles, era un cruce de caminos, abierta al comercio, a nuevas ideas. En cambio, Judea, al sur, era un bastión de montañas rocosas, súper aislada. Su geografía la convirtió en el corazón del conservadurismo, un lugar donde las tradiciones se defienden con uñas y dientes, porque el aislamiento te obliga a ser autosuficiente. Este mapa nos ayuda a visualizarlo mucho mejor. Allá arriba, en el norte, está Galilea, conectada con el mundo, y aquí abajo, en el sur, está Judea, como encerrada en sus propias montañas. 2 geografías, 2 mentalidades, y esto, de alguna manera, ya anticipaba las futuras divisiones en la historia de esta nación. Bien, ahora vamos a alejar la cámara. Si la geografía interna dividió a la gente, la geografía externa la puso bajo una presión constante. Y es que estaban situados en el lugar más estratégico y a la vez más peligroso del mundo antiguo. Este otro mapa lo deja clarísimo. Esta tierra era el único puente terrestre que conectaba los 2 grandes polos de poder de la antigüedad, Egipto al sur con los imperios de Mesopotamia y Siria al norte. O sea, no era un rincón tranquilo del mundo.
Era la autopista principal, por donde pasaban todos, ejércitos, caravanas, ideas, todo. Y esta ubicación creó un dilema político que nunca se fue. La pregunta que atormentó a sus líderes durante siglos fue siempre la misma. Para sobrevivir, ¿qué hacemos? ¿Nos aliamos con el gigante poderoso que está lejos o con el vecino que es más débil pero lo tenemos pegado a la puerta? Cada decisión, por supuesto, tenía consecuencias enormes. Y claro, por esta encrucijada pasaron todos. Primero, los persas, que trajeron una época de relativa calma. Luego llegó Alejandro Magno, y con él la cultura griega lo invadió todo. Y finalmente los romanos, cuyo control de la región se convirtió en el escenario de todos los eventos del Nuevo Testamento. Entonces, al final de todo este recorrido, llegamos a una conclusión que parece innegable. Para entender esta historia, hay que entender que la Tierra no es solo el lugar donde ocurren las cosas, es uno de los actores principales. A ver, resumamos los puntos clave. 1. Todo empieza con la promesa de tierra real, física. 2. La diversidad de esa tierra creó divisiones internas que marcaron su historia para siempre. 3. Su ubicación estratégica la condenó a ser un campo de batalla para los imperios. Y por último, la lección más importante. La historia de este pueblo no se puede entender sin su mapa. Está, literalmente, escrita sobre su geografía. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Hemos visto cómo la geografía moldeó sin piedad el pasado en esta tierra. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿de qué manera ese mismo escenario, con sus montañas, sus valles y su lugar en el mapa, sigue influyendo en los actores del presente?